Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, nos encontramos acá con Luis Weiner, nuestro invitado especial de hoy. Les cuento que él va a realizar una presentación especial sobre el tema Venezuela. La presentación, la ponencia se va a llamar Claves para analizar la Venezuela actual, proceso constituyente, unión cívico-militar y movilización social. Y bueno, les comento que si bien esta presentación está siendo vista en vivo por los estudiantes del diploma superior de Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional y también de la maestría, además también para el público en general, que seguramente después lo va a ver desde nuestra página. Así que bueno, después de la presentación, Luis va a estar abierto a las consultas que ustedes puedan hacer, que nos llegar por escrito, vía chat. Así que esperamos que bueno, aprovechen esta presentación para consultarle todas aquellas cuestiones que quieran saber sobre este tema. Les cuento un poquito, bueno, Luis es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, también magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de San Martín, doctorando en Ciencias Sociales por la UBA. Actualmente es coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y es director del grupo de investigación Malvinas, una causa de nuestra América en la Universidad Nacional de Burlingame. También se desempeña como docente de grado y posgrado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNSAM, de la UBA, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Burlingame y de Claxo. También ha publicado distintos trabajos académicos sobre historia reciente latinoamericana. Además, él es columnista en medios como Nodal, Telesur, Revista Acción y Radio del Plata, AM750, en donde conduce el programa América Bárbara en AM530. Y bueno, recientemente ha publicado el libro Los orígenes del chavismo, que lo tenemos por aquí, no sé si se llega a ver. Bueno, después Luis nos va a hacer un breve comentario del libro también. Así que, bueno, los dejo entonces con su presentación y al finalizar la misma nos pueden hacer llegar sus consultas. Luis, tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes, estudiantes del diplomado, de la maestría, público en general, considerando que, como bien contaba Alejandra, quedará a disposición este material. Bueno, gracias por la presentación también desde ya. La verdad que Venezuela suele ser un problema, digámoslo así, pensar la cantidad de aristas que hacen a la situación, la coyuntura de Venezuela, que en general a quienes la seguimos de cerca nos tiene atentos a una serie de dimensiones, pero al mismo tiempo casi que muchas veces estamos recopilando elementos que se suceden en la coyuntura, ¿no? Incesantemente. Porque lo cierto es que cuando tiene más presencia en los medios, uno podría decir que en estas últimas semanas, porque en general hay que medirlo de este modo, en el caso de Venezuela, cuando tiene menos presencia en los medios la situación de Venezuela, ¿no? Medios, uno puede ver los propios medios de la Argentina, puede ver, qué sé yo, El Tiempo en Colombia, El País de España, distintos medios, ¿no? del conjunto de la prensa internacional, donde suele aparecer como muy caliente la escena en relación a ciertos conflictos que se precipitan permanentemente en Venezuela. Después le sacan cierta atención, donde suelen suceder cuestiones políticas también de gran envergadura, no tan asociadas inmediatamente al conflicto, ¿no? Al calentamiento de calles. Pocas veces los medios cubren procesos electorales, ¿no? Cuando no hay conflictos, cuando no hay inconvenientes.
etcétera. En ese sentido, para los, entre comillas, analistas que seguimos de cerca el caso venezolano, estamos también un poco desarmando ciertos montajes, ciertas miradas que muchos medios presentan para el caso venezolano, y al mismo tiempo ir desde una clave analítica, una perspectiva inclusive sociohistórica, analizar de qué se trata, ¿no? De qué se trata efectivamente el proceso venezolano abierto, sobre todo del 2013 para acá, a partir de la muerte de Hugo Chávez Frías, y de un nuevo ciclo, si se quiere, que se inicia en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, que hay que decirlo, ya se han cumplido 6 años, 2013-2019, y con las últimas elecciones, mayo del año pasado, mayo del 2018, elecciones que son de alguna forma las que están seriamente disputadas, intentando deslegitimarlas, se inició un nuevo periodo de gobierno el reciente 10 de enero, ¿no? Y vimos todos y todas en los medios de comunicación con mucha dedicación durante semanas, sobre todo los hechos del 23 de enero pasado, ¿no? Donde apareció la figura de Juan Guaidó, la idea de la autoproclamación, el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, y todo lo que vimos, que ahora nos vamos a referir un poco a eso. Pero déjenme decirles que yo vengo trabajando hace un tiempo para acá con lo que suponen los orígenes del chavismo. Y no es que quiero traer a la escena esto y reponer, ¿no? Decididamente lo que suponen los orígenes del chavismo, sino que allí hay una serie de elementos, de dimensiones analíticas que son las que nos permite comprender la situación por la cual atraviesa Venezuela actualmente, y al mismo tiempo el proceso de movilización, ¿no? Que podemos decir que resiste ciertos... Pido disculpas, debí haber sacado el volumen antes. Bueno, haré lo posible ahora por sacarlo. Lo cierto es que, decíamos, hay que poder atender algunas dimensiones que hacen a la actual fisonomía que tiene el proceso venezolano, y que algunas de esas pistas, algunas de esas dimensiones nos obligan a remitirnos a la historia reciente de Venezuela. Yo diría que un buen modo de adentrarnos en eso y empezar a recoger algunas dimensiones analíticas es a partir de una propuesta que les hacemos, que tiene que ver con dividir en tres un poco esta presentación. Por un lado, reponer los orígenes del chavismo de forma rápida dentro de lo posible. Un poco es lo que recién comentábamos, yo lo he trabajado en mi libro Los orígenes del chavismo, Izquierda revolucionaria y militares bolivarianos, arqueología de la Unión Cívico-Militar. Repongo un poco el subtítulo porque me parece que ahí están las claves en esta idea de la afluencia, confluencia entre sectores de la sociedad civil, en este caso la izquierda de Venezuela, y los sectores nacionalistas, revolucionarios, inclusive de las Fuerzas Armadas venezolanas, bajo el signo, ¿no? Y ese es el signo de la conjunción, bajo el signo del bolivarianismo, ¿no? Y que sobre esto hay que decir algunas cuestiones. Porque muchas veces nos preguntan, inclusive en algunos medios, en algunos lugares, o está la expectativa de que en algún momento se fracturen las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso es un elemento clave para explicar este momento de Venezuela. Dicen, bueno, ¿por qué no le quitan el apoyo a Nicolás Maduro? Que frente a tal crisis, ¿no? Tal acelerada crisis, con los elementos que tiene en relación a la dificultad de reproducir las condiciones básicas de la vida cotidiana, del día a día y demás, quienes hemos estado algunas veces en Venezuela, podemos dar cuenta de eso, no hace falta para, inclusive, quiero decir, para posicionarse en cierta análisis y cierta defensa, si se quiere, del proceso bolivariano, no hace falta desconocer la aguda crisis que vive económica, que vive el proceso, la revolución bolivariana o el proceso venezolano actual. Lo cierto es que debemos darnos algunos elementos para entender cómo es que aún así hay un proceso de movilización política importante,
el chavismo viene de ganar 4 elecciones, ¿no? Que podemos discutirlas, podemos decir qué características han tenido y demás, pero lo cierto es que eso ha sucedido. Y aún en estas condiciones. Entonces hay que reponer algunos elementos. Cuando generalmente, por lo menos a mí, se me suele preguntar por qué no se terminan de fracturar las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o por qué no le quitan el apoyo, porque insisto, la expectativa por parte de la oposición, inclusive se vio que ya no hay que ser, no hay que liar muy fino para dar cuenta de que esa es la expectativa inclusive del gobierno de los Estados Unidos, lo vienen diciendo de forma muy clara, muy manifiesta, que el foco está en la fractura de la Fuerza Armada Nacional, al punto tal que el último episodio, ahí en la base aérea de La Carlota, una suerte de demostración de toma de la base aérea, que finalmente eso no sucedió, siempre están buscando el modo de quebrar la Fuerza Armada. En ese sentido, mi respuesta frente a eso es, bueno, no hay acá un apoyo, una especulación con qué apoyo se le da, qué apoyo no se le da al gobierno de Nicolás Maduro, más bien hay un proyecto conjunto. Y este es un primer elemento para entender la naturaleza del proceso venezolano, del gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro, e inclusive remitirnos a los orígenes nos permiten comprender efectivamente por qué hay un proyecto conjunto, cómo ha sido elaborado y sostenido en el tiempo, y una afluencia, 2 afluencias, como decíamos antes, por parte de la izquierda venezolana y por parte de las Fuerzas Armadas, y una elaboración de un programa de gobierno conjunto sostenido en el tiempo. Por eso decía hace un ratito que me parece importante detenernos un poco en algunos elementos salientes de lo que suponen los orígenes del chavismo, sobre todo porque si el chavismo algo ha tenido es una férrea crítica a el esquema más tradicional de democracia representativa, ¿no? La crisis, lo que se pone en tensión y explota por los aires, podemos decir, primero en 1989 con el Caracazo, después con las insurrecciones de 1992, que lo tienen a Chávez como figura más saliente, y finalmente con el proceso electoral y constituyente que se va a dar en el 99 y 2000, hay una clara discusión con el modelo de democracia representativa en Venezuela, lo que se conoció como el Pacto de Punto Fijo. Y digo esto porque Venezuela tuvo, por lo menos desde mi punto de vista, entre 1958 y 1993, donde entiendo yo que se quiebra ese pacto de gobernabilidad, una democracia de fachada, una democracia ficta, como llaman algunos autores, consensuada pero sin la posibilidad del disenso, profundamente excluyente de distintos movimientos sociales y partidos políticos. El caso más particular es el PCB, el Partido Comunista de Venezuela, un partido importante por entonces en Venezuela, que rápidamente va a quedar excluido del pacto, y las organizaciones políticas del campo popular de ese entonces también. Y digo esto porque entre el 57 y el 58 va a ser el fin de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, y tiene un proceso de movilización social y política muy, muy grande, ¿no? Para dar inicio a un periodo democrático donde los sectores inclusive más radicalizados de los 2 grandes partidos de Venezuela, Acción Democrática y COPEI, Acción Democrática de extracción más, podríamos decir, nacional popular, ¿no? Ha tenido distintos momentos, sin lugar a dudas, socialdemócrata en algún punto, y COPEI, el otro partido, si se quiere, más tirado a la derecha, con elementos más inclusive de la Iglesia Católica, que confluyen, y con sectores también del Partido Comunista y de distintas organizaciones políticas progresistas de Venezuela por entonces, confluyen en lo que fue la conformación de la Junta Patriótica para poner fin a la dictadura de Pérez Jiménez y dar inicio a un proceso democrático en Venezuela. Insisto, ese proceso es de enorme
efervescencia, de mucha movilización social, y que rápidamente se cierra sobre sí mismo. En la conformación en 1958 del Pacto Punto Fijo, se desarma la Junta Patriótica y todo ese proceso de movilización social, y se va a sostener en el tiempo, ¿no? Con algunos vaivenes, con algunos cambios, una democracia que no solo va a ser profundamente excluyente, una democracia a medida, inclusive ofrecida por Estados Unidos, en un contexto de mucha radicalización de América Latina, como el modelo democrático a seguir, ¿no? Y quizás como el caso de Colombia o como el caso de México, son procesos institucionales, democráticos, entre comillas, que no han necesitado inclusive de dictaduras para ser profundamente represivos. El caso de Venezuela es muy paradigmático en ese momento. Se empieza a hablar ya de represión y de desaparecidos en Venezuela desde los años 60, a mediados de los años 60 sobre todo. Los picos de mayor represión y persecución social son entre el 63, 64, 65. Y ya en el año 69 va a darse lugar a un proceso de pacificación de las organizaciones de izquierda que se habían quedado afuera del Pacto Punto Fijo, que habían sido reprimidas fuertemente, sobre todo distintos desprendimientos del Partido Comunista. Pareciera que esto no tiene tanto que ver con la actualidad de Venezuela, pero permitan decir que sí, en el sentido de que esa democracia va configurando el esquema institucional de Venezuela con estas características sumamente excluyentes, al punto tal que estas organizaciones del campo popular, con el Partido Comunista y sus escisiones a la cabeza, rápidamente se van a pasar a la lucha armada en Venezuela, cosa que no ha pasado en buena parte de los partidos comunistas del continente, desde ya que hay algunas excepciones, pero porque se quedan por fuera del pacto democrático, ¿no? Ese pacto, como decíamos, tan excluyente y represivo, que van a tomar las armas, que van a generar frentes de liberación nacional, que se van a internar en muchos casos en el monte venezolano, en la montaña, etc. Pero que van a coincidir, acá me parece que hay una de las claves importantes, van a coincidir con sectores de las Fuerzas Armadas que también habían sido excluidas de ese primer proceso de movilización social, ¿no? Y de lo que es el inicio del proceso democrático. Hay toda una línea de las Fuerzas Armadas conocidas en Venezuela como el trejismo, nacionalistas, profundamente bolivarianos. Y entonces, cuando uno revisa ciertos documentos e intercambios, inclusive en primeras confluencias que hay entre organizaciones populares y sectores de las Fuerzas Armadas, hay una coincidencia en la crítica a este modelo de democracia representativa. Hay una crítica al rol que pretenden de las Fuerzas Armadas, de garante y de represor para esta etapa en Venezuela. Y hay una coincidencia que se va a sostener en el tiempo en acciones concretas, en que la salida, la transformación e inclusive la revolución en Venezuela, estamos hablando de los años 60 y 70, ¿no? Años de mucha movilización, atmósfera de muchísima movilización política en América Latina, que en el caso de Venezuela es bajo la confluencia, bajo la asociación de fuerzas progresistas armadas de la izquierda y también sectores de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional. Y hay una línea de elaboración, ¿no? muy clara, sostenida en el tiempo, que inclusive tienen algunas insurrecciones en el 62, las más conocidas, las de Carúpano y Puerto Cabello, donde uno ve que la participación es conjunta, sectores, insisto, de la izquierda por fuera del Pacto Punto Fijo y sectores de las Fuerzas Armadas por fuera del Pacto de Punto Fijo, al punto tal que para los años 60, por ejemplo, una serie entre 170 y 180 generales reportan, por ejemplo, el Partido Comunista Venezolano, ¿no? Hay un trabajo conjunto de conspiración, podemos decirlo así, que se va a ir sosteniendo durante los años 60, 70, 80, ¿no? Ya después del proceso de pacificación de las organizaciones de izquierda en Venezuela, van a tener nuevas caras, nuevos partidos, van a aparecer el movimiento del socialismo, van a aparecer la causa revolucionaria, la causa R,
una serie de partidos, además con base sindical muy fuerte, como es la causa R, que van a ir confluyendo también con estos sectores nacionalistas que nunca van a dejar de plantear esta tesis, los cuernos de la montaña de Douglas Bravo, un líder muy importante de la guerrilla venezolana. Los menciono porque van haciendo elaboraciones conjuntas con sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, y eso se puede seguir muy de cerca en una serie de documentos, ¿no?, de los años 60 y de los años 70. Después del proceso de pacificación de las Fuerzas Armadas, se va a dar algo que también muchas veces es un elemento central para comprender el proceso chavista, que es la modernización de las Fuerzas Armadas entre la primera camada entre el año 71 y el año 75. En esa atmósfera de confluencia entre sectores de la izquierda por fuera del pacto Punto Fijo y luego de la pacificación de las organizaciones armadas y guerrilleras, insisto, estamos en los años 60 y 70 de América Latina, post-revolución cubana, inclusive, ¿no?, post de la discusión del foco, post de la discusión de que es un camino la toma de las armas, etc. En toda esa discusión, en Venezuela, ese camino es planteado tanto por sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, en confluencia, como decíamos, con sectores de la izquierda de ese país. Y van haciendo una serie de elaboraciones, acciones concretas, como las que contábamos recién de los años 60, al punto tal que para los años 60 inclusive, buena parte de quienes habían estado al frente por parte de las Fuerzas Armadas de las insurrecciones de esos años, insurrecciones militares con participación civil, van a formar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, ¿no? Insisto, son elementos que nos permiten ver esa confluencia que se va a ir sosteniendo en el tiempo. Y todo esto va a tener un nuevo capítulo con la modernización de las Fuerzas Armadas, ya en lo que se conoció como el Plan de Estudio Tres Bello desde el año 1971, que abre todo un capítulo nuevo. Y esto es importante porque, como sabemos, la primera camada, primer cohorte, podemos decirlo así, Simón Bolívar II, así se conoció, lo tiene a Hugo Chávez como su alumno más destacado, ¿no? Y esa primer cohorte de la modernización, cuando decimos Plan de Estudio Tres Bello, modernización de las Fuerzas Armadas, nos referimos a un programa que puede manejarse por fuerza del monopolio de las escuelas de las Américas, que tienen formación política desde las tesis de Mao, de lecturas del leninismo, de lecturas de procesos políticos que van a ser de conjunción también de Fuerzas Armadas y sectores progresistas de la sociedad civil, como Torres en Bolivia, como Alvarado en Perú, como el propio Torrijos en Panamá. Son todas lecturas de estos jóvenes, ¿no?, de la Academia Militar Venezolana, pero que además es un modelo abierto. No me quiero detener mucho en esto, pero hay muchos elementos muy, muy importantes. Un modelo abierto donde no solo se forman al interior de la propia fuerza, sino también, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Esa atmósfera de los años 70 y de los años 80, de mucha movilización social, va a tener una confluencia permanente entre sectores de la izquierda venezolana y estos segmentos de la Fuerza Armada Nacional, que van a estar en una atmósfera de lecturas compartidas, de proyectos compartidos, de intercambios en el mundillo también universitario. Toda esa atmósfera va estableciendo nuevos contactos también con los sectores que se habían pacificado de la izquierda de ese país, que habían abandonado la lucha armada, que además había sido derrotada, que había sido en los años 60, y que van estableciendo nuevos vínculos sostenidos en los años 70 y los primeros 80 en lo que va a ser la conformación del MBR 200, M B larga R 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que es la primera organización que va a tener a Chávez a la cabeza, que hasta que van a decidir pasar a la hipótesis, salir de la hipótesis insurreccional y pasar a la tesis de el abordaje institucional, de participar de las elecciones, todas profundas discusiones que se van a dar en esos años. El MBR 200 va a ser la organización, insisto, cívico-militar, de confluencia ahí con las propias
formación y los propios documentos y propios militantes de lo que va a ser después el PRDV, el Partido de la Revolución Venezolana, una escisión del PSD, del Partido Comunista, con Douglas Bravo, intercambios permanentes, en esta lectura compartida de cuál es el camino para la revolución en Venezuela, de la confluencia cívico-militar, las lecturas de Alfredo Maneiro, un hombre de la izquierda venezolana que va a fundar la causa R. Todas esas lecturas compartidas, esos intercambios compartidos tienen entonces la evolución, si se quiere, de esta confluencia sostenida, como decíamos, en el tiempo. Eso entre el 82, que es la creación del MBR 200, como recién contábamos, y 1992, que Chávez se transforma en un dirigente de envergadura nacional a partir sobre todo de la insurrección del 4 de febrero. Bueno, ahí va toda una serie de elaboraciones documentadas, muchas de ellas, en lo que va a ser el proyecto revolucionario del MBR 200, que inclusive, y acá me adelanto un poquito para no extenderme tanto en este apartado, perdón, que el tiempo, bien, que decíamos que va a darse a conocer y va a salir a la luz en esas insurrecciones del 92, que muchas veces se dijo, 27 de noviembre después de 1992, muchas veces se dijo, bueno, fueron golpes de Estado al estilo clásico, ¿no? Azonadas militares. Y lo que en general se ha perdido de vista es también una reelaboración, inclusive de experiencias anteriores de confluencia cívico-militar, y la participación de los sectores civiles, que hay en esas dos insurrecciones, en las dos movilizaciones, que además no podemos perder de vista la económica en Venezuela empieza en los primeros años 80, ¿no? El pacto punto fijo empieza a mostrar fisuras económicas desde los primeros 80, febrero del 83, lo que se conoce como el Viernes Negro de 1983, la enorme devaluación de la moneda venezolana, que muestra las fisuras para una paridad cambiaria que se venía sosteniendo desde muchos años. Y que esas fisuras van a ir acelerándose hasta lo que se conoció en febrero del 89, 6 años después, como el Caracazo, ¿no? En general ha sido caracterizada como la primera movilización, el primer grito al neoliberalismo en América Latina, pero que tiene una enorme envergadura, ¿no? Que pone patas arriba todo ese democracia ofrecida, esa democracia modélica ofrecida para Venezuela, y que tiene una enorme envergadura apenas 16 días después de que asume Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que había asumido con todo un imaginario de la Venezuela saudí, ¿no? De la Venezuela de los años 70, porque acá hay que decir que entre los años 70 y los años 80, perdón, los años 60 y 70 fundamentalmente, hay un enorme crecimiento económico, ¿no? El pacto a punto fijo lo podemos, yo digo, dividir en dos partes, desde el 58 hasta el 83, donde se pone en jaque el modelo económico, después de todo ese rentismo exportador, ¿no? Del auge, del crecimiento de las exportaciones del petróleo, y del 83 al 93, por lo menos a mi juicio, ya se fractura políticamente. Por primera vez, las elecciones de 1993, que van a llevar a Rafael Caldera a la presidencia, por primera vez los dos grandes partidos no pueden ofrecer la alternancia que venían garantizando hasta ese entonces. En ese sentido, ahí tenemos de la fractura económica, tenemos la fractura política, pero antes hay una enorme fractura social que es febrero del 89, el Caracazo. Y digo esto porque todavía hoy no se sabe con exactitud la cantidad de muertos, desaparecidos que ha habido. A mi juicio se cuentan por miles. Hay todo un proceso de análisis, seguimiento y demás por lo que fueron los crímenes de ese Caracazo,
que decíamos que a apenas 16 días de asunción de Carlos Andrés Pérez, con ese imaginario, porque era el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, con ese imaginario de la bonanza de los años 70, incluso con un discurso que va a discutir con cierta intención de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Rápidamente sale a la luz una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, apenas asumido. Eso se traduce también en un ajuste feroz, importante, sobre todo en los combustibles y los precios, los valores del transporte, ¿no? Las grandes ciudades de Venezuela se van a desayunar con una subida muy, muy grande de los precios del transporte por esos días. Y se va a dar la movilización que todos conocemos, que sabemos cómo fue el Caracazo. Y acá hay que decir otro elemento, también para comprender la sociedad venezolana. Ese pacto tan excluyente, sumado a esa bonanza económica, sobre todo de mediados de los años 60 y de los años 70, a partir del boom del precio del petróleo, también se traduce en una sociedad profundamente excluyente, político y culturalmente, ¿no? Es el tiempo de la proliferación de lo que se conoce sobre todo en barrios como Caracas, pero también en otros lugares de Venezuela, como las grandes urbanizaciones, ¿no? Crece profundamente la inseguridad. Es una sociedad, la venezolana por entonces, la que se va elaborando, de enormes, que ofrece enormes elementos de segregación, de estratificación, de mucha violencia simbólica, inclusive por sus construcciones, urbanizaciones completamente enrejadas, el fantasma de ciertos cerros que rodean, por ejemplo, a la ciudad de Caracas, ¿no? Profundamente excluidos. Porque digamos que muchas veces se habla de la pobreza, de las condiciones difíciles que hoy efectivamente suceden en Venezuela, y acá hay que decir que para los primeros años 90, a partir de estas crisis que venimos comentando, la pobreza en Venezuela arroja una cifra de 68%. ¿No? Eso traducido en esta elaboración social y cultural profundamente excluyente, donde una parte de la sociedad tiene, a partir de los dividendos de la renta petrolera, tiene acceso a compra de insumos de todo tipo, el famoso DM2, ¿no? Los viajes a Miami, todo eso sucede con mucha fuerza en ese entonces en Venezuela, que se va a fracturar, como decíamos, desde los primeros años 80, sobre todo con el Viernes Negro del 83, que va a ir acelerándose eso hasta el Caracazo del 89, y que después va a encontrar, con las insurrecciones del 92, ya también una fractura en términos políticos de la democracia representativa, por la legitimidad que muy rápidamente, aun cuando es derrotada la insurrección del 4 de febrero, por ejemplo, y que buena parte del movimiento bolivariano revolucionario 200 es apresado, hay ahí una victoria política, cultural importante, ¿no? Es el primer elemento que va a fracturar el pacto a punto fijo, al punto tal que, insisto, en las elecciones del año siguiente, 1993, no pueden ofrecer la alternancia ni Acción Democrática ni COPEI. Inclusive hay un espíritu febrerista, así se lo conoció en Venezuela a partir de las insurrecciones de febrero, la insurrección de febrero del 92, donde el propio Caldera no las cuestiona. No cuestiona la insurrección de febrero del 92. Digo, por la legitimidad que tienen, por lo que supuso esa victoria política, en el sentido de que son las condiciones políticas y económicas las que llevaron a esas insurrecciones, primero la de febrero, después la de noviembre de 1992, que por cierto, hay que decir, la de noviembre del 92 tiene un componente civil de sectores de la izquierda mucho más desarrollado, inclusive en tomas efectivas, en cómo se fue desplegando esa azonada de noviembre del 92. Entonces me parece que acá hay algunos elementos donde se empieza ahí a fracturar esta democracia modélica venezolana. Lógicamente el MBR 200, el propio Chávez va a estar preso hasta el 94,
Y esos son los años donde todos, uno lee los documentos del MBR 200 por entonces, todos son de abstención a un proceso electoral, dado que todavía el pacto a punto fijo no está derrotado y no ofrece garantías para un gobierno por la vía electoral. Inclusive, y esto me quiero detener un segundo, quienes redactan, y esto yo a veces lo vuelvo a comentar también para entender esta confluencia sostenida en el tiempo cívico y militar y constituyente, quienes redactan todos los decretos constituyentes, todos los decretos de gobierno, si era efectiva, si triunfaba la insurrección del 92, son sectores civiles. Incluso se los encargan a Cleber Ramírez, que venía del PCB, que venía del PRB, ¿no? Grupos técnicos que elaboran todo el programa constituyente que después se va a llevar a cabo en el 99, a partir ya del gobierno de Hugo Chávez. Todos los decretos de gobierno que están todos redactados. También digo esto cuando se dice muchas veces que no, bueno, la insurrección no nació nada más y que no había allí un plan de gobierno. Bueno, yo en mi libro un poco me dedico al análisis de todos esos documentos, de la elaboración del plan de gobierno desde el 92 en adelante. Gracias. Entonces tenemos ahí en ese momento donde se ha quebrado ya políticamente el pacto de punto fijo, donde después del 94, que Chávez va a salir de la cárcel convertido en un verdadero fenómeno social y político, donde van a empezar a discutir sectores tanto de las Fuerzas Armadas como de la izquierda venezolana por entonces, van a discutir si se puede poner en discusión justamente la tesis insurreccional y si es conveniente pasar a la participación en las elecciones. Si uno revisa los documentos 94, 95 hasta el 97, todos abonan la tesis insurreccional, no están dadas las condiciones para participar de las elecciones, al punto tal de que cuando deciden participar en las elecciones, las asambleas del 96 y del 97 del MBR 200, se dan profundísimas discusiones, ¿no? Inclusive cuando el propio Chávez quiere participar de las elecciones y recibe muchas críticas de sectores de izquierda, también de quienes conformaban el MBR 200, es de tal envergadura la popularidad que el propio Chávez va teniendo por entonces, que finalmente deciden participar, pero con algo que yo rescato y muchas veces digo, porque va a tener gran presencia después en los gobiernos de Chávez y en la actualidad. Ellos dicen, bueno, vamos a participar de las elecciones del 97, pero bajo una reserva política, que es lo que se conoció en esas asambleas del 96 y del 97 como la ofensiva táctica de masas. El pueblo organizadas en sus más pequeñas células, ahí se conformaron los círculos bolivarianos para ir conformando esas pequeñas células de resistencia, porque las elecciones van a ser desconocidas, porque inmediatamente apenas se toquen algunos resortes económicos, va a haber un golpe, y ese golpe va a haber que frenarlo de una manera organizada. Y eso de alguna forma se ve en abril del 2002, ¿no? Yo discuto con la idea de que hay ahí un momento de mucha espontaneidad de la gente que sale en las calles, porque lo cierto es que eso sucede, pero no exclusivamente. Cada quien, ¿no? Sabía, y el MBR 200 se había encargado de organizar a partir de los círculos bolivarianos, en esta idea de la ventana táctica electoral, en esta idea de la ofensiva táctica de masas en la defensa del gobierno venezolano, sobre todo, insisto, para lo que después se va a ver desde abril del 2002 con el golpe a Chávez. Esto lo comento porque si inclusive ya en el gobierno por parte de Chávez hubo una pedagogía sostenida en el tiempo, tenía que ver con la movilización permanente, la defensa en calles del proceso revolucionario, que cada quien podrá caracterizar del modo que crea, pero por lo menos así está planteado, así está documentado, etc.
Bueno, después, como bien ya sabemos, en el contexto del gobierno de Chávez, 99 asume el 2 de febrero del 99 la convocatoria a la reforma constitucional en ese inmediato 99, ¿no? Que va a tener fundamentalmente el hecho en construir una nueva arquitectura institucional. Y esto lo digo también porque, insisto, cada cosa que estoy diciendo o que estoy reponiendo de esos entonces es para entender, para comprender la actual situación de Venezuela, desde el tópico de la confluencia cívico-militar, desde el tópico de el proceso constituyente, ¿no? Y sobre todo de lo que se empezó a elaborar, una constitución crítica al modelo de representación tradicional, y estos elementos que dan cuenta de un nuevo modelo de democracia participativa, pero sobre todo protagónica. A veces quedan meros enunciados y no se termina de entender qué supone esta idea de lo participativo y lo protagónico. Que ahora vamos a decir algunas cosas, pero que también tiene el elemento de la revocación de los mandatos, ¿no? De la convocatoria a plebiscitos para revocar los mandatos, que además aparece con mucha claridad que los recursos hidrocarburíferos son recursos estratégicos y es el Estado quien tiene esa potestad de administrarlos. Muchos dicen, bueno, en los años 70 se había nacionalizado el petróleo en Venezuela, formalmente podemos decir, ¿no? El Estado no tenía, si se quiere, la potestad de esa administración, mucho menos después de la apertura petrolera que se va a dar en los años 90. Y después aparece con mucha fuerza en esa Constitución del 99 que el horizonte de desarrollo para Venezuela es un horizonte de unidad latinoamericana. Y esto lo digo porque en cada una de las elaboraciones del chavismo, en sus distintos documentos vinculados a los modelos de desarrollo, para la transición 2001-2007, para el gran salto y socialismo del siglo XXI 2007-2013, etc. Siempre el diagnóstico de época es que eso es solo sostenido bajo una idea de unidad latinoamericana, y que no hay modo, ¿no?, de que alguno de los países en América Latina corte con ciertas cadenas de dependencia económica, altere su matriz económica, su matriz productiva, bajo un esquema individual y no bajo la idea de integración. Y de esto ustedes seguramente saben y mucho, el protagonismo que el gobierno de Venezuela y sobre todo Hugo Chávez ha tenido en cada una de las elaboraciones, ¿no? Desde el ALBA, diciembre del 2004, UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ¿no?, en pensar este tiempo para América Latina en cuanto a un tiempo de unidad. Pero decíamos que ahí, en 99, la reforma constitucional, muchas veces se pierde de vista también que hay un proceso, un referendo sindical, ¿no? Porque en el 2000 Chávez tiene una enorme discusión con la Central de Trabajadores de Venezuela, la CTV, que también, y esto es importante decirlo, todas las organizaciones políticas habían sido desarrolladas, se habían desarrollado bajo el espíritu del pacto de punto fijo. Y todas de alguna forma, si estaban dentro del pacto, eran garantes de ese pacto. La Central de Trabajadores de Venezuela, Fede Cámaras, que nucleaba a las organizaciones empresariales más importantes, Fede Agro, digo, cada uno de estos elementos, de estos estamentos, podemos decirlo así, habían organizado la democracia venezolana hasta el año 93 o hasta el año 98, y el referendo constitucional, la Quinta República, así planteada por Chávez, quieren poner patas para arriba todo esto. Por eso también va a tener una enorme discusión con la Central de Trabajadores de Venezuela, o con las organizaciones agrarias. ¿Por qué las menciono? Porque en el golpe del 2002, que generalmente decimos, bueno, se supo, inclusive después con el tiempo, la participación de los Estados Unidos vía USAID con financiamiento, se supo el rol de todos los medios de comunicación en Venezuela, privados, que inclusive hubo un apagón, enorme apagón informativo, hay
una película, La Revolución no será transmitida, que muestra con mucha fuerza lo que fue el golpe del 2002, y el rol de los medios, fundamentalmente, el documental, exactamente. Pero además tiene a Fede Cámaras, ¿no? Inclusive no solo que tiene a Fede Cámaras como organización que está desarrollando un rol central de conducción en el golpe del 2002, sino que además va a poner a Carmona como su presidente, ¿no? Que es el titular de Fede Cámaras, esas 47 horas que dura ese golpe, y que además tiene una presencia muy clara también de la Central de Trabajadores de Venezuela. Por eso también se va a dar en adelante toda una discusión profunda, que debería llevar un tiempo analizarla, con los sectores sindicales y del trabajo en Venezuela. El otro elemento es las organizaciones vinculadas al agro, al campo, podríamos decir, a la ganadería, porque desde 2001 se establece la ley de tierras, ¿no? Esa reforma agraria, o en todo caso entrega de tierras ociosas en Venezuela, que permanentemente ya inclusive para el 2002 se entregan 6 millones de hectáreas, ¿no? de tierras, inclusive títulos a tierras que ya tenían dueños pero no estaban formalizados, 14.000 títulos, ¿no? En todo ese proceso que se va desarrollando la nueva ley de tierras, que también es un conflicto permanente de mucha violencia, inclusive en los sectores del campo, y eso tiene enorme actualidad. Vimos el año pasado la movilización de los sectores campesinos, que por ejemplo le decían a Nicolás Maduro: nosotros somos hijos de la ley de tierras, hijos de la reforma agraria, pero hoy no las podemos trabajar por falta de insumos, ¿no? Eso lo digo porque es un elemento también importante para entender una enorme movilización, porque lo que se busca ahí, algo que la reforma agraria de los años 60 no había logrado, después del boom petrolero de las primeras décadas del siglo XX en Venezuela, los campos se abandonan prácticamente, ¿no? Todo es la economía petrolera, la renta petrolera. Entonces hay una necesidad y una búsqueda, lógicamente hoy es un talón de Aquiles la importación de alimentos en Venezuela, hay una búsqueda de volver a trabajar, ¿no? A producir en los campos, y por eso se va a dar esta reforma, esta ley de tierras para el desarrollo agrícola, que va a discutir el tipo de propiedad inclusive, etcétera, que va a buscar el modo que inclusive se va a dar un proceso de más de 100.000 familias que van a trasladarse a los sectores del campo para trabajarlos y demás, pero ese es un tiempo inclusive de mucha violencia, ¿no? Y estos sectores también empresariales del agro van a discutir fuertemente con la ley de tierras, y además junto a los sectores tradicionales de PDVSA, luego de la ley de hidrocarburos y del proceso de nacionalización del petróleo en Venezuela, van a ser actores fundamentales para el golpe del 2002. Bueno, acá podríamos decir un montón de cosas, esos primeros años, inclusive esos primeros documentos del plan de desarrollo Simón Bolívar, así estaba planteado un modelo de transición, de desarrollo, así estaba planteado. Uno podría decir, bueno, ese documento era de 2001-2007, lo cierto es que no hay analista que no diga que, bueno, se empieza a poner en desarrollo, en práctica 2003-2004, después de pasar estos momentos de fuerte asedio, no solo el golpe, sino los paros petroleros, ¿no? El sabotaje muy grande entre diciembre del 2002 y febrero-marzo del 2003, que tienen prácticamente paralizado al país, al punto tal que ya la oposición en Venezuela venía trabajando en la idea del revocatorio, ¿no? Se tenía que esperar a la mitad del mandato. Lo cierto es que finalmente en el 2004 se va a dar un referendo para votar por el sí o por el no, si sigue o no sigue Chávez, y Chávez lo gana con amplia holgura. Un poco, debemos decir, que ahí empieza a tomar las riendas de lo que va a ser el proyecto, sobre todo de Hugo Chávez. Va a elaborarse todo lo que se conoció como las misiones, las grandes misiones,
Y esto lo digo también porque a veces se vuelven la misión Vivienda, la misión Robinson, la misión Sucre, una serie de misiones que entienden que los tiempos, ¿no?, de las burocracias estatales no pueden dar soluciones para los grandes problemas de la población en Venezuela, y se van creando las misiones. Pero hay algo que sí, Venezuela se abordó mucho con la idea del desarrollo endógeno. Esas misiones están bajo la figura, están planteadas bajo la figura de la democracia participativa y protagónica. Hay un enorme trabajo de autogestión. Se empieza a elaborar en Venezuela la vía de lo que después va a ser la idea del Estado comunal, el Estado de las comunas, de los consejos comunales. Hasta entonces se habla del Estado de las misiones, y de la enorme participación y responsabilidad por quienes van a administrar cada una de esas misiones, de darse sus propios presupuestos, en atender sus propios conflictos, ir dándose mediaciones, ¿no? No solo de la idea de democracia participativa, sino además protagónica en el sentido de tomar decisiones, definir presupuestos, revocar inclusive mandatos al interior de estas experiencias, y que además dotado de fuertes recursos. Cada una de estas misiones está dotada de fuertes recursos que lógicamente vienen a partir de la renta petrolera, ¿no? El auge de las cooperativas, de las empresas de autogestión, y ahí esa elaboración, ese trabajo que se sostiene en ese tiempo es de profunda naturaleza cívico-militar. Acá hay que decirlo, porque si no, este proceso de movilización permanente de Venezuela se pierde de vista, inclusive cuando hay la expectativa de que las Fuerzas Armadas le quiten el apoyo a un gobierno civil. Entonces ahí hay poco entendimiento sobre lo que supone la naturaleza del proceso bolivariano, y que en ese sentido decimos que inclusive todo el estado de las misiones, que tiene, insisto, enorme éxito. A veces quienes estamos en el día a día de Venezuela diciendo, bueno, lo que pasa, lo que no pasa, los conflictos, calentamiento de calles, los asesinatos, etc., ya hemos perdido de vista qué hay en el haber de la revolución bolivariana, ¿no?, en Venezuela. Y la verdad que todos los números entre el 2003 y 2012 son muy buenos. Entre la eliminación del analfabetismo, la baja de los índices de pobreza, una inflación que hoy se cuenta por millones, pero en esa década el promedio de la inflación es del 22-23%, ¿no? Y años con un 10,8, 10,9, un PBI que se triplica entre el 2003 y el 2012. Digo, todo esto sucede, insisto, en esa Venezuela con mucha movilización, con el estado de las misiones y los consejos comunales, porque la pretensión era, si se aprobaba la reforma de la Constitución del año 2007, que es la derrota que tiene Chávez, por un punto, un poquito menos, era ya la transformación de la arquitectura institucional de Venezuela, hasta ahora una coexistencia que efectivamente va a seguir justamente estando presente entre instituciones representativas más clásicas, y una coexistencia con lo que era la transición hacia el estado de las comunas. Esa reforma del 2007 no se aprueba, más allá que de hecho se intenta ir a partir del plan 2007-2013, segundo Plan Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista del siglo XXI, así planteado. Ya hay un viraje, ¿no?, planteado desde los primeros 2005, que no basta con ser antineoliberal, que eso debe de venir en una concepción de anticapitalismo bolivariano, después elaborado como socialismo del siglo XXI. El gran salto, esa es la propuesta para la reforma constitucional del 2007, que insisto, no se va a aprobar, pero sin embargo se va a avanzar, ¿no?, en la creación de más consejos comunales, los estados de las misiones, la idea de la autogestión,
la idea de la empresa de producción social como primer germen del Estado comunal, toda esa pedagogía política, institucional y cultural tiene muchísima movilización. Se trabaja con muchos recursos, inclusive en la idea de la autogestión, y sobre todo en las industrias básicas, que son las que se nacionalizaron, se expropian muchas industrias vinculadas a la siderurgia, a la petroquímica, al cemento, campos petroleros de la franja del Orinoco. Todo eso con mucha participación, insisto, ¿no?, de los consejos comunales, del Estado de las Misiones, etcétera, frigoríficos, agroindustria más adelante. En general siempre se dijo, bueno, la tensión con la expropiación de CanTV, ¿no?, empresa de comunicaciones, o RCTV, que no se le renueva la licencia en el año 2006, que tiene una participación muy clara en el golpe del 2002. Pero me parece que entre el 2008, ya dijimos 2004, 2006, momento de mucho crecimiento económico, un promedio de 10% anual, es muy grande para cualquier país de nuestra región. 2007, 2009 hay un crecimiento similar. Se empiezan a sentir los primeros síntomas, los primeros signos de la crisis internacional. 2008-2009, inclusive de una forma muy estrepitosa, se cae el precio del petróleo de 118 a 58 en apenas meses. Y la verdad que convoca a Venezuela a toda una nueva ingeniería en materia económica. Es el tiempo donde Chávez va a empezar a hablar de hay que pasar a la etapa, hay que acelerar tiempo. Es hora de salir de la revolución político-cultural, que no está terminada, pero debemos empezar, aquello que queríamos que iba a sostener a la revolución económica, debemos empezar con mucha fuerza con la revolución económica, si no, esta coexistencia, ¿no?, en esta transición se va a terminar devorando todo lo que hemos hecho en materia política e institucional. Así está planteado, lo que después se conoció más adelante como el golpe de timón 2002, un Chávez ya con su salud muy deteriorada. Pero ahí hay una confluencia, inclusive, 2009-2010, entre la caída de los precios del petróleo, que sostenía todo el Estado de las Misiones, en los términos que recién comentábamos, un capital que se había retirado de las inversiones en Venezuela y que no formaba parte de este modelo de desarrollo, que lógicamente tenía sus límites porque el capital nacional no formaba parte, hasta 2006-2007, que va a volver a asociarse, sobre todo para lo que se conoció en Venezuela como el rentismo importador, ¿no? El Estado entrega grandes cantidades de divisas para que ciertos sectores monopólicos inclusive importen fundamentalmente alimentos. Pero entre la caída de los precios del petróleo y la enmienda constitucional que se va a dar en 2009 para la reelección, se va a llamar a un nuevo plebiscito que finalmente Chávez gana, que permite la reelección, una nueva reelección. Pero eso, en comunión con la caída de los precios del petróleo, con ciertos signos de debilitamiento económico, empiezan a tener mucho más margen, ¿no?, inclusive desde los medios de comunicación y de la oposición venezolana, a plantear la idea de que en Venezuela no había democracia. La venían planteando mucho antes, inclusive desde el revocatorio de 2004, el golpe del 2002, de los paros del 2003, etc. Pero ahora, a partir del momento donde se reforman los artículos de la Constitución, 6 artículos que permiten presentarse a una nueva reelección, crea una atmósfera donde se ponen en discusión algunos de los elementos más importantes del proceso político de Venezuela. Uno de los elementos dinamizadores en ese momento de la economía venezolana va a ser la Gran Misión Vivienda, ¿no?, que va a revitalizar la economía en Venezuela y que va a construir cantidad, ¿no?, de casas permanentemente. Pero me parece que ahí, en esos años,
2009-2010, que insisto, sigue habiendo gran crecimiento, se recupera rápidamente la economía venezolana, inclusive, qué sé yo, documentos de la FAO dando cuenta de la labor que Venezuela ha tenido en la lucha contra el hambre y demás, lo ubican en posiciones de mucha preponderancia en relación a buena parte de América Latina, sobre todo hasta el 2013-2014. Está claro que ahí se da un momento de crisis para Venezuela, la enfermedad primero y después la muerte de Chávez en el año 2013, y lógicamente empieza otro ciclo. Empieza otro ciclo de profundas también discusiones hacia el interior del chavismo, y empieza, podemos decirlo también, otro ciclo para América Latina, ¿no? Y es imposible no entender lo que sucede en Venezuela, entender lo que sucede en Venezuela si no hacemos un balance también de lo que viene sucediendo en América Latina en este último tiempo. Estos años 2013, 2014, 2015 inclusive, uno podría decir que se van a ajustar las clavijas, ¿no? En relación a cierta presión sobre las economías de los países geopolíticamente más importantes de la región, dígase Venezuela, pero también Brasil y Argentina sobre todo. Yo siempre recuerdo el escenario que se va a desarrollar en, ¿cómo estamos de tiempo? Casi en una hora. ¿Te parece que siga? O... 20 minutitos más. Dale. Y nos metemos en la actualidad. Ese escenario de una de las cumbres de las Américas, la séptima cumbre en Panamá 2015, si uno la sigue de cerca, puede ver que un poco el cartel, la promoción de esa cumbre de las Américas, es el deshielo, ¿no? En las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, hecho histórico. Cuba volvía a participar después de ser expulsada en el 62. Es un lindo ejercicio revisar las discusiones que se daban en esa cumbre, sobre todo para estos tiempos. Muy acaloradas, Cristina Fernández por un lado, Evo Morales, Rafael Correa, ¿no? El propio Nicolás Maduro, Dilma Rousseff. Porque empezaba a dar, por ejemplo, en Brasil sus primeros pasos, lo que va a ser después el impeachment y el juicio político a Dilma, ¿no? Y tiene enorme presencia en esos años las discusiones, en los esquemas de integración en América Latina. A veces nos quedamos mucho con la idea de más romántica, ¿no? Más declamativa, la integración regional de la patria grande. Yo siempre digo, hay que poder observar qué se discutía al interior de las distintas organizaciones supranacionales, de integración regional, sobre todo en UNASUR y CELAC, en relación a aquellos tiempos de América Latina, pero también para estos. La protección de los recursos naturales, la no militarización de la Amazonía brasilera, del Caribe, del Atlántico Sur, Malvinas, recursos naturales como el agua, etc. El Plan Colombia, la instalación de bases, pensar una nueva arquitectura en materia financiera para poder tener herramientas para posicionarse con los fondos especulativos, la defensa, sobre todo la defensa de la democracia, ¿no? Ahí han tenido estos organismos de integración regional mucha presencia para defender intentos de golpe, Bolivia, Ecuador, por ejemplo, y que hemos visto en 2016, ¿no? En agosto, donde han brillado por su ausencia en el golpe a Dilma, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo en este momento de la autoproclamación e intento de golpe en Venezuela hace poquitas semanas o meses. Quiero decir que esos 2014-2015 lo primero que se va a buscar desmontar, desarmar, desarticular son estos organismos de integración regional, primero la suspensión, después la expulsión de Venezuela, que había hecho mucho trabajo por ingresar al Mercosur. Lógicamente el desmonte gradual de la UNASUR, la creación del Grupo de Lima, ¿no? Que si uno revisa las reuniones y los documentos del Grupo de Lima, todos ponen el foco en desarticular o en asediar, en cuestionar, o en buscar los modos de asumir mayores compromisos
para cuestionar la democracia en Venezuela. La idea de la crisis humanitaria aparece con mucha fuerza. Después quedó tan claros los hilos, si se quiere, de la poca institucionalidad que estas nuevas, justamente, organizaciones tenían, como por ejemplo el Grupo de Lima, que se buscó crear Prosur hace poquitos meses. En la OEA vimos que tenía mucha más presencia las bravuconadas de Luis Almagro que la propia institucionalidad de la OEA, ¿no? Porque lo que estaba discutiendo ahí con mucha fuerza era el desmonte, insisto, de las instituciones de organización regional, instituciones de integración regional, perdón, y que fue muy efectivo, que viene siendo muy efectivo. Estas discusiones, digo, que Mercosur o que UNASUR puedan sancionar a multinacionales, por ejemplo, por estar de manera unilateral explorando recursos naturales en el Atlántico Sur o en la plataforma continental argentina, bueno, no es solo declamación, ¿no? Hay acciones efectivas. Miren si era importante desarmar toda esa arquitectura, insisto, en la cual Venezuela había tenido profunda preponderancia y sobre todo Chávez. Ese momento de esa cumbre de las Américas además tiene todo el tema de los fondos buitres en Argentina. Inclusive se empieza a hablar, no en estos términos, porque eso va a ser más adelante, en la judicialización de la política, lawfare, se va a conocer más adelante, sobre todo en Argentina, primeros días del 2015, año electoral, con el caso Nisman, ¿no? Después va a ser en febrero del 2016, con la reelección de Evo Morales, también la judicialización de la política, el rol de los medios, todas esas discusiones se dan muy fuertes por esos momentos. Y ni hablar, algo que va a organizar este tiempo político para América Latina, y sobre todo para Venezuela, que es el decreto de marzo del 2015, el decreto sancionatorio de Obama a Venezuela, planteándola como una amenaza para la seguridad nacional, seguridad hemisférica, para Estados Unidos seguridad nacional es seguridad hemisférica, y que eso se va a discutir con mucha fuerza, inclusive en esa cumbre de las Américas, planteado, por ejemplo, por la presidenta Cristina Fernández como es ridículo pensar, ¿no? Que cualquier país de nuestro continente pueda ser una amenaza para la seguridad norteamericana. ¿Qué nos quieren decir con esto? Así lo ha planteado en las discusiones por ese entonces, bajo por lo menos desde mi punto de vista, fachada de esta nueva posición de Estados Unidos para el continente a partir del deshielo con Cuba, se ajustaban las presiones hacia los países más importantes. Como decíamos, Brasil, Argentina y Venezuela. En el medio está todo el tema de los acuerdos de paz en Colombia, que merecen otro capítulo, pero que ahí había una América Latina que sostenía todo lo que era la garantía del proceso de paz en Colombia, y que después rápidamente no tiene condiciones para seguir garantizando ese proceso de paz, y hoy vemos un poco las consecuencias, pero eso se discutía con mucha fuerza también. Lo que quiero decir es que ese decreto de Obama de marzo del 2015 abre un nuevo escenario de sanciones, primero políticas y después económicas para Venezuela, que va a devenir, ya va a pasar de ser lo que conocemos como guerra económica, que empezó siendo bachaqueo de productos de primera necesidad, va a convertirse después en una verdadera guerra económica y sobre todo en un bloqueo económico y financiero, ya en esta etapa, a partir de, sobre todo, la orden ejecutiva de agosto del 2017 de Donald Trump, donde sí, ahí, con mucha claridad, se ve el asedio a la economía, una economía ya muy golpeada, ya muy maltratada, con muchas dificultades, con una caída estrepitosa, como decíamos, del precio del petróleo, con una dependencia de la importación de alimentos y de insumos básicos, que no tiene además aliados en esa dependencia, en ese intercambio de productos de primera necesidad, que va a reposar con mucha más fuerza esos intercambios en países como Rusia, como China, como India, como Irán, y otros también en relación a la importación de alimentos, México, Panamá, pero no así los Estados Unidos, que van a buscar los modos que ese bloqueo además sea un bloqueo petrolero, fuertemente discutido por la burguesía norteamericana en relación a
capacidades técnicas preparadas para el petróleo de Venezuela, pero que se va elaborando ese momento de bloqueo económico y financiero en congelamiento de activos, congelamiento de cuentas, ¿no? Sanciones a bancas internacionales, a navíos que transporten insumos hacia Venezuela. Todo esto hace de estos días de la historia reciente de Venezuela una bomba de tiempo. A eso sumado que hemos tenido un fuerte calentamiento de calle en 2014, se reeditó aquellas guarimbas de 2004, en el 2014 con los 43 muertos que se conocieron en aquel calentamiento de calles muy muy fuerte, pero que sin embargo en 2017, en un nuevo ciclo de calles muy 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 calientes, va a suceder más de 120 muertos, ¿no? Y eso vimos todos, podríamos decir que entre marzo, abril, si mal no recuerdo, del 2017, hasta el 30 de julio, que es la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se va a abortar, por lo menos en esa etapa, la violencia, vimos como una sincronía mediática internacional pocas veces vistas para tener a Venezuela en las primeras planas de todos los portales, de todos los medios en nuestros países. Y en ese sentido, la salida a ese calentamiento de calles muy muy fuerte, esos son momentos donde eso que hablamos antes de proceso político excluyente, estratificado, una suerte de apartheid donde se había elaborado culturalmente las grandes urbanizaciones de Venezuela años atrás, se va a reeditar con mucha virulencia, inclusive con cuerpos quemados, cuerpos prendidos fuegos, ¿no? Por potencial portación de chavismo. La verdad es que son momentos muy muy sensibles, muy delicados. La salida de esa violencia, que lógicamente no tenía el otrora acompañamiento de parte de América Latina o de las organizaciones de integración regional, van a abortarse fundamentalmente con el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo del 2017. Porque ahí hay una sociedad que fundamentalmente valora, más allá de todas las dificultades económicas en el día a día, las largas colas, las largas filas, ¿no? Los precios siderales, valora también la convocatoria al fin de la violencia. Cuando decimos fin de la violencia, decimos fin de la violencia en serio, ¿no? No poder salir a la calle por cierto riesgo de ser asesinado, ¿no? Han habido elementos de motorizados, motorizados se les llaman, lo que acá serían los motoqueros, afectados por tanzas, ¿no? Colgadas en muchas de estas urbanizaciones. Todos estas mismas urbanizaciones de clase media que inclusive tampoco veían fácil salir a la calle. A mí me tocó por esos momentos estar también allá en Caracas. Y que van a celebrar no el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, sino el buscar el modo de parar la violencia. Y sobre todo también, nosotros acá no dijimos, porque suceden muchas cosas en Venezuela, así como en el 2005 en la Asamblea, las elecciones a la Asamblea, la oposición había decidido no participar, entre otras cosas convencida de que no tenía forma de ganar en esas elecciones del 2005. En todo este proceso hay una profunda abstención por parte de la oposición venezolana, que se traduce eso en la deslegitimación, lógicamente, del esquema político electoral de Venezuela, que se traduce además
de trasladarse a jugar en el terreno internacional, no dirimir en el terreno local electoral, sino en el terreno internacional vía guerra económica o vía sanciones, fundamentalmente. Y que además es una oposición que va quedándose también sin programa y muy desacreditada por parte de la opinión pública en Venezuela. No solo pierde apoyo el gobierno de Nicolás Maduro, sino pierde mucho apoyo la oposición, porque es una oposición que, aun cuando podemos decir, entre comillas, que la tenía fácil quizás para ganarle a Nicolás Maduro por las circunstancias económicas, después podemos discutir por qué eso no sucede, pero sin embargo siempre está buscando precipitar en 3 semanas, en 2 meses, en 6 meses, la salida de Nicolás Maduro, vamos todos a Miraflores, inclusive apenas asume la Asamblea Nacional de 2015, elecciones que ganan, la Asamblea Nacional, lejos de buscar los modos de legislar y demás, están convocando a 6 meses para ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro. Eso genera una situación de violencia de calles muy grande por entonces, 2016-2017, que hay un golpe maestro, podemos decirlo así, en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, no porque sea una arbitrariedad o un artefacto novedoso por parte de Venezuela. Llamar a un proceso constituyente, si algo no es novedoso, por muchas de las cosas que estuvimos contando anteriormente en la historia de Venezuela. Está la idea de volver al poder originario, volver al pueblo, su capacidad de decisión, y de volver a elegir nuevas autoridades. Y esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, insisto, 1 de mayo del 2017, 30 de julio se va a hacer la elección, la oposición decide no participar y se da nuevamente una enorme movilización social, esos 8.090.000 votos que conforman la nueva asamblea, que no solo traen una enorme movilización social, sino además traen nueva participación política, juvenil, revitaliza las bases, revitaliza distintos sectores de la economía en cuanto a la participación política. Y esto tiene que ver con la naturaleza de estas elecciones, ¿no? Territoriales pero sectoriales también. Bueno, nos llevaría unos minutos comentar un poco eso. Pero la verdad que el proceso electoral que sigue después es deudor de esa Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones a gobernadores, las elecciones a intendentes, las elecciones de los municipios, los concejales también, y finalmente las elecciones de mayo del año pasado, presidenciales. Todas son convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y en todas el chavismo obtiene grandes triunfos. 19 de 23 gobernaciones, el 93% de los alcaldes, y con una gran abstención, desde ya, sin lugar a dudas, en las elecciones presidenciales, porque la MUD, como la conocíamos, la Mesa de Unidad Democrática, que aglutinaba parte de la derecha venezolana, decide no participar como tal. Hay algunas participaciones, Henry Falcón, por ejemplo, pero lo cierto de la base electoral que es efectiva en esas elecciones del 2018, que es baja para lo que venía siendo Venezuela, no es baja para otros momentos previos al chavismo en Venezuela, no es baja comparada con otras elecciones en América Latina, pero sí es baja para lo que venía sucediendo en Venezuela. Nicolás Maduro obtiene el 67% de los votos, mayo del 2018, y ahí se abre un nuevo capítulo porque la oposición venezolana, el Grupo de Lima, Estados Unidos, ahí de manera muy manifiesta ya, no solo Donald Trump, sino el vicepresidente Mike Pence, sino Marco Rubio, sino qué sé yo, una serie de dirigentes de primera línea de Estados Unidos
van a plantear el desconocimiento absoluto de las elecciones en Venezuela, van a plantear la no asunción de Nicolás Maduro en enero de este año, y van a plantear que no van a descartar para nada la opción militar a partir de la idea de la ayuda humanitaria. Vimos cuando asume Nicolás Maduro, enero de este año, a pocos días, 23 de enero, que no es una fecha menor para Venezuela, que tiene que ver con el fin de la dictadura de la cual hemos hablado, 1958, fin de la dictadura, ¿no? Planteado en estos tiempos, esa fecha del 23 de enero, autoproclamación de Juan Guaidó, hombre de voluntad popular, del partido de Leopoldo López, un desconocido para ese entonces en Venezuela, político menor, pero que le tocaba asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, y en ese carácter se da este escenario en una plaza pública de autoproclamación, etc. Y ahí se suceden una serie de elementos muy interesantes para ver a Venezuela en este tiempo, que es, como dijimos hace un ratito, que la oposición decidía abstenerse, ser abstencionista, no quedaba en el mero hecho de desconocer el proceso electoral, consecuencia de esas elecciones, ¿no? Sino además en trasladarse, posicionarse en el terreno externo, en el terreno de las sanciones fundamentalmente, en el terreno del Grupo de Lima, en el terreno de los apoyos regionales, en los documentos del Comando Sur, del golpe maestro del 2018, fuerzas preparadas para intervenir, así está planteado por entonces. Toda una caotización del día a día de Venezuela, que vemos proliferación de nuevas fuerzas irregulares, desde ya con mucha más presencia el posicionamiento de noticias falsas, fake news, hoy planteado, la agudización del bloqueo financiero, y sobre todo, vuelvo a esta condición de exterioridad, donde se posiciona una oposición en Venezuela que no tiene programa propio, y que no tiene legitimidad en su propio país, más allá de que hay un sector muy importante, sí, más allá de que hay un sector muy importante de Venezuela que ve con buenos ojos, sin lugar a dudas, el potencial fin del gobierno de Nicolás Maduro, se intentó establecer una suerte de poder dual, pero lo cierto es que para que vos establezcas un poder dual tenés que tener algún control de alguna institución estatal, ¿no? Y donde buscaban tener control y empezar a horadar era en los sectores militares. Acá volvemos al principio. Por eso se van a trasladar a las fronteras, a los puentes fronterizos, y por eso los Bolton, ¿no?, asesores de seguridad de Estados Unidos, los Rubio, los Pompeo, del Departamento de Estado, van a estar, su centro de operaciones son las fronteras en Venezuela, y desde allí van a ir lanzando todo tipo de bravuconadas que hemos visto. Hemos visto también el 23 de febrero, si mal no recuerdo, esos dos actos, uno en la frontera, otro al interior de Venezuela. La supuesta ayuda humanitaria. De la supuesta ayuda humanitaria, el intento del ingreso, ¿no?, por uno de los puentes fronterizos con Colombia, sobre todo, se calienta mucho más una frontera que siempre ha sido caliente de Venezuela y Colombia. Y vimos algo que quizás habíamos pensado que en el caso de Venezuela, de América Latina, en estos tiempos ya íbamos a dejar de ver. Porque ¿qué venimos diciendo en otros escenarios de golpe? Paraguay, Honduras, Brasil, ¿no? Golpes blandos, golpes institucionales, parlamentarios, etc. Pero sin embargo, en Venezuela te permite inclusive ofrecer la imagen de un golpe clásico,
tanquetas montadas en la Carlota, por ejemplo, en la base aérea, diciendo hemos tomado ciertas guarniciones militares, cosa que no ha sucedido, y desde ahí vamos a Miraflores, ¿no?, a ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela uno puede pasar inadvertido que se repone la figura del golpe clásico y que no es un escándalo para buena parte de los medios de comunicación. Cosa que sería un escándalo posiblemente en otros países, porque siempre los golpes se intentan disfrazar de otro modo. En esto digo también que la oposición se queda sin libreto propio, con lo que es peligroso eso, de cara a cualquier proceso institucional, político, etc. Vimos después el apagón, el gran apagón eléctrico, ¿no?, que está en estudio, hay una parte muy grande de sabotaje, inclusive cibernético. Seguramente hay una parte importante también de obsolescencia, del sistema eléctrico con grandes dificultades también, sin lugar a dudas. Pero digo, estamos en momentos donde se intentó muchos canales, así como uno de los grandes latiguillos es el no diálogo en Venezuela, y siempre que se abrieron canales de diálogo, Dominicana, Europa, Grupo de Contacto, México, Uruguay, etc., en general han sido abortados por la oposición. Es difícil desmentir eso. También uno debe decir que las 25 elecciones que se dan en Venezuela desde febrero del 99 para acá, todas han tenido mucha presencia de veedores internacionales y se ha convocado a todos. Y todos aquellos que plantean que, bueno, son ilegítimas, la del 2013, la del 2018, nunca han hecho una presentación formal. Y además, muchos han dicho durante muchos años que el sistema democrático venezolano es de los más seguros del mundo. Fundaciones, ONGs, los propios veedores. En las del 2018 están los textos, están la convocatoria a Naciones Unidas, a la Unión Europea, para que sean veedores a UNASUR, van a organizaciones de Asia y de África. Digo, decir que ahí no hay transparencia, me parece que es un argumento bastante poco contundente, poco serio, mejor dicho. Me parece que Venezuela debe darse un poco lo que se propuso con la Asamblea Nacional Constituyente. En el mismo momento de que gana la Asamblea Nacional Constituyente, para pasar al momento de la discusión económica que debe darse en Venezuela, sin lugar a dudas, que debe convocar a los sectores para discutir su economía, yo diría que lo está haciendo, quizás con muchas limitaciones. Es el mismo momento de la orden ejecutiva de agosto del 2017 de Donald Trump, donde se presiona muy fuertemente vía bloqueo, como contábamos antes, vía congelamiento de activos. Y es muy difícil que Venezuela pueda discutir de qué modo sale de esta situación económica tan crítica. Bueno, parece que hay muchos más elementos, inclusive estoy perdiendo de vista, pero para no extenderme más, ¿te parece? Dejo acá y dejamos abierto a preguntas, consultas, etc. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. La verdad que clarísimo tu exposición, como has expuesto todos los elementos. Así que tenemos unos minutitos nada más como para ver si alguno de ustedes quiere hacernos llegar alguna consulta en particular. Yo, mientras tanto, te haría una breve consulta a ver si puedo aportar a tu análisis, porque ya la verdad que has expuesto muy claramente, digamos, a mi entender, todos los elementos que permiten un poco entender también la actual situación en Venezuela. Pero yo quisiera detenerme en un punto que tiene que ver con, normalmente se habla de los elementos externos, es decir, todo esto que vos mencionaste, incluso a nivel regional, el comportamiento de los países a nivel regional, que por supuesto ha coadyuvado a esta crisis actual en Venezuela.
pero quisiera detenerme un momento en lo que quizás vos consideres como los principales errores de gestión. ¿Dónde visualizás vos que quizás pudieron haber estado, me refiero a la actual gestión, ¿no? Sobre todo los últimos años del gobierno de Maduro, si tiene que ver con cuestiones de fondo, si tiene que ver con cuestiones de fondo y de forma, que se han venido profundizando en los últimos años? Desde ya el tema de la economía me parece que es un tema central. Vos mencionaste en un momento, y que por supuesto es un tema vital, cómo ha incidido la caída del precio del petróleo a nivel internacional, el tema de las commodities, que es algo que hemos sufrido mayormente todos los países de la región a partir de la crisis internacional. Pero digo, en términos de errores propios, ¿dónde identificás vos que quizás pueden estar los principales errores, ya sea en términos políticos o en términos económicos de esta gestión? Bueno, siempre es difícil en los gobiernos latinoamericanos a dónde marcar como los límites, porque uno debería decir que cualquier gobierno progresista, ¿no? De corte popular, etcétera, siempre va a tener límites en tanto y en cuanto no logre, ¿no? Desmontar, desarmar, deconstruir su dependencia económica, su matriz productiva. Venezuela logra inclusive sustituir unas cuantas importaciones, inyectar mucho dinero a la recuperación del campo, de la agroindustria y demás, con muchos proyectos cooperativos, muchas empresas de producción social, como decíamos antes, con muchísima participación política, con muchísimo dinero para la capacitación en esos proyectos de autogestión. Y sin irme a lo que me preguntás, ahora ya vuelvo, pero ahí también hay una de las claves para entender también el enorme proceso de movilización social, aún en las dificultades. ¿Qué quiero decir? No solo la pedagogía de Chávez, que muchas veces se pone el foco ahí, sino la insistencia en la cultura de la autogestión, en el estado de las misiones y después en los consejos comunales y demás, toda la idea de lo protagónico y la participación en esos proyectos, inclusive hoy organiza la subsistencia. La autogestión a Venezuela le permite inclusive organizar la subsistencia, al punto tal de muchas de esas misiones que hoy no funcionan tan bien, que tienen, se requiere menos inyección de dinero por la caída del precio del petróleo, insisto. Sin embargo, hay muchos modos de ver cómo se organiza de forma autogestiva y protagónica la subsistencia, y por eso también la movilización, por ejemplo, con tantas dificultades a votar la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero decir con esto que hoy funcionan los comités de abastecimiento local, que son los CLAP, que básicamente son millones de alimentos que a partir de la renta petrolera el Estado, ¿no? distribuye en buena parte de la sociedad venezolana. Eso tiene una participación popular, cívico-militar enorme. Entonces digo, me parece que si uno revisa inclusive documentos tempranos del MBR 200, como decíamos antes, del propio Chávez, si uno revisa documentos históricos como en 1991 el Libro Azul, donde está el proyecto político-cultural para Venezuela, la idea del árbol de las tres raíces, la sociedad original, solidaria, todo el proyecto político-cultural de gran envergadura, y ni hablar con la agenda alternativa bolivariana, que es una agenda alternativa al neoliberalismo, escrita en 1996. Si uno revisa esos documentos y otros tantos, inclusive planteado así cuando se asume al gobierno, siempre primero se planteó una revolución político-cultural. Y cambiar la geometría, cambiar la arquitectura institucional de Venezuela,
en función de capacitar en la participación política, porque uno de los elementos centrales de la revolución bolivariana es la crítica a un sistema democrático, no solo al neoliberalismo, como fueron muchas emergencias postneoliberales en América Latina. Acá hay una crítica central a la democracia representativa. Y eso supone la participación plena, responsable y la autogestión de las células más chiquitas. Insisto, ese es otro de los elementos, a mi juicio, insisto, que sostiene este momento. Quiere decir que, por un lado, uno podría decir, se pusieron todas las tintas, por lo menos Chávez lo planteaba, 2 décadas de revolución político-cultural, se pusieron todas las tintas en eso y no hubo tiempo para la revolución económica. Uno podría decir esto. Después se intentó acelerar, se empezó a precipitar el tiempo de la economía, lo que se conoció como el gran salto, y así se convocó al estado de las comunas, a la reforma constitucional del 2007, y así se convocó a la revolución económica. Se buscó el modo de ir a acelerar en esos tiempos. Me parece a mí que se cometió un error, porque esa reforma no fue aprobada en el 2007. La coexistencia fue muy tensa entre instituciones de la democracia representativa y de estos nuevos modos que estaban ahí a mitad de camino, de la democracia popular, participativa, protagónica, etc. La crisis, insisto, de los precios del petróleo, que era la que alimentaba la conciencia, la recuperación del petróleo era la búsqueda de alimentar toda esta nueva arquitectura institucional y política y cultural. Se detuvo, lógicamente, primero con la caída del precio del petróleo y segundo con la muerte de Chávez. Y tercero, con lo que algunos llaman restauración conservadora, otros recomposición neocolonial o intento en América Latina, con la ruptura de la unidad regional. Entonces digo, a veces me parece que está bien poner el foco en todo lo que no se hizo para desarmar la dependencia del petróleo. Que es lo que preguntan acá. Claro, pero tampoco ninguno de los países de América Latina en esta etapa pudo desmontar esa dependencia, cambiar la matriz productiva. También es muy poquito tiempo. Yo cuando hago este reconto de momentos de Venezuela y termino inclusive en el libro de Alfredo Serrano Mansilla, El pensamiento económico de Hugo Chávez, él dice, bueno, 2003-2002 es una década. 2003-2004 empieza a accionar, ¿no? El modelo político y económico de Venezuela. 2012-2013 se muere Chávez. Después todo lo que dijimos recién, una vez que muere Chávez. Es poco tiempo, la verdad que es poco tiempo, sobre todo para un proyecto tan ambicioso como el caso de Venezuela, insisto, no solo de una economía rentística parasitaria, sino de una cultura rentística parasitaria. El boom de los años 60 y 70 del petróleo en Venezuela fue profundamente perjudicial para Venezuela, porque se vivía muy bien sin producir nada. Eso organiza la sociedad, organiza la vida política, y tempranamente organiza también bajo una enorme capacidad de consumo a los sectores medios de Venezuela. Ese fue el momento histórico que a tu entender tuvo mayor probabilidad o posibilidad Venezuela de iniciar algún proceso de industrialización. O sea, en este momento de boom que vos decís de crecimiento económico, sí, lo que pasa es que o ya más cerca del chavismo. No, es que no era la intención. Si uno ve la nacionalización del petróleo que se hace en el 75, si mal no recuerdo, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, es una nacionalización de fachada. Está el boom petrolero, digamos, que el Estado lo que hace es administrar
el negocio del petróleo a disposición de las grandes multinacionales, que después custodian el negocio del petróleo y mucho más con la privatización ya formal de los años 90. Ese podía haber sido un momento, pero el pacto de punto fijo no estaba organizado para ir hacia eso, sino todo lo contrario, para garantizar el negocio del petróleo y para garantizar que Venezuela sea una democracia modelo sin necesidad de una dictadura, como tuvieron buena parte de los países de nuestro continente, pero profundamente excluyente y represiva, como decíamos antes. Después, claro, el otro momento es el del chavismo, pero con estas circunstancias de asedio que después devino en guerra económica y después en bloqueo, de golpe de Estado, ¿no? De una serie de intentos de golpe de Estado. Entonces, algunos hemos sido hemos tenido muchas expectativas, 2016-2017, cuando muestra algunos elementos el gobierno de Nicolás Maduro de quizás reponerse con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Es el momento de discutir la economía, inclusive la convocatoria está planteada de ese modo. Pero después viene toda la ronda de sanciones y de bloqueo. Hoy nadie puede decir que en Venezuela no hay un bloqueo económico o financiero. Aislacionismo, ¿no? Aislacionismo por parte de la región. Claro. Entonces, también digo, sí, en términos concretos, en términos teóricos, desde ya que el gran déficit es no haber en simultáneo de la profundidad de la revolución política y cultural, dar las transformaciones económicas. Ahora, también yo diría que sin esa profundidad de las transformaciones políticas culturales, hoy no habría este escenario de movilización de calles y de resistencia. Insisto, no solo por la cuestión pedagógica de Chávez, sino por el trabajo de formación y de capacitación en la idea de las empresas de producción social, en la idea de la autogestión, en la idea de las misiones por fuera del Estado, con mucha participación, al punto tal que, insisto, hay que mirar los CLAP, ¿no? Que hoy están, inclusive ahora Estados Unidos plantea desde la semana pasada que las sanciones también van a ser a los funcionarios de los CLAP, porque claro, los CLAP siguen manteniendo muy vigente ese proceso de movilización y en todo caso la alimentación de Venezuela. Está claro que es una tragedia que Venezuela tenga tal dependencia, no solo de los alimentos, sino de los insumos médicos. Es una enorme tragedia que eso suceda. Pero bueno, alguna vez vamos a tener que volver a discutir como continente cuáles son las formas de acotar esas cadenas de dependencia, que cuando no es los alimentos es la tecnología, sino los dólares, sino, qué sé yo, digo, América Latina sigue ofreciendo grandes dependencias del capital internacional, de las grandes potencias, y me parece que si algo ha hecho Venezuela, pero como también lo ha hecho Bolivia, como también lo ha hecho Ecuador, a su manera Argentina y Brasil, sin lugar a dudas, es ofrecer una serie de programas para América Latina en un tiempo, insisto, a veces también lo perdemos de vista, como lo vivimos lo perdemos de vista. El tiempo que vivió América Latina entre el 99 y el 2015 es inédito en toda su historia. Claro. Y por ser inédito también es novedoso y es muy sui generis todo. Conviven distintos modos de integración, inclusive, bueno, ustedes lo deben saber muy bien, no sin tensiones. Pero me parece que es mucho lo que se ha logrado, tanto como lo que falta, sin lugar a dudas. Y está claro que estos procesos políticos más o menos siguen mostrando todas las fragilidades que tienen para sostenerse en el tiempo. Sí, es bueno reconocer que en el pensamiento político y económico de Chávez nunca se entendió que Venezuela tenía posibilidades de supervivencia sola. Eso no hay documento donde no esté planteado, por eso tanta insistencia, inclusive de recursos económicos para la integración latinoamericana, integración como la del ALBA o la de Petrocaribe, que no solo no es neoliberal, sino que inclusive no es capitalista, intercambio de insumos. Claro, además como se ha recuperado también y se ha retomado tanto el pensamiento bolivariano del propio Bolívar en cuanto a unidad latinoamericana, y en donde
bueno, una de las cuestiones que también se ha llevado a la muerte de Chávez justamente es ese espíritu latinoamericanista. O sea, esta cuestión, la unidad latinoamericana, y que ahora en este contexto, como vos hablabas también de restauración neoliberal que hay en la región, como observamos también en muchos casos atónitos, esta falta, que no es de ahora, digamos, la verdad ya viene hace un tiempo, de falta de solidaridad regional, todo lo contrario, o sea, como decís vos, permanentemente el asedio y, digamos, todo desde lo que ha sido el Grupo Lima, las iniciativas del Grupo Lima, la propia iniciativa de Prosur, que nadie tiene en claro para qué sirve, hacia dónde va, pero sí tenemos en claro que el objetivo central es aislar a Venezuela, eso desde ya. Entonces, como que también se ha perdido, lamentablemente, eso que tanto ha costado forjar, que es esa idea de pensamiento de unidad latinoamericana, ¿no? Eso también, de alguna manera, se lo ha llevado Chávez, y bueno, digamos, todos aquellos liderazgos que estuvieron en algún momento en la región y que confluyeron y que lograron converger también en esa idea. Yo le sumaría para cerrar, y atendiendo a tu pregunta anterior, que seguramente en materia económica ha habido algunos fracasos, inclusive en muchas de estas iniciativas de autogestión, de cooperativas, de empresas de producción social y demás, no solo que han tenido... Pasa que cuando no se explica del todo queda en la nada misma, ¿no? Decir que ha habido enormes elementos de corrupción, sin lugar a dudas que las ha habido porque, qué sé yo, mucho dinero vinculado a cómo se iban componiendo distintos espacios de participación política, nueva institucionalidad, todo muy frágil y muy nuevo. Y no solo que sí, que ha habido muchos elementos de corrupción, el mismo Chávez lo planteaba, tiempo de rectificación, etcétera, terminar con la corrupción, inclusive además, muchas de esas empresas que además fueron dotadas, capacitadas, ni hablar inyectadas en términos económicos, pero sin embargo han fracasado, no han podido producir lo que se esperaba, eso pasó y mucho también. Eso, claro, lleva un tiempo, es un cambio cultural muy grande, sin lugar a dudas, pero que después, que venía ya arrastrando todas estas dificultades, después se queda sin insumos básicos para que esas empresas puedan funcionar. Entonces, se van conjugando una cantidad de elementos que hacen, sin lugar a dudas, de una enorme dificultad para el día a día en Venezuela, para aquellos que se mueven, muchos de los consejos comunales quedan en la nada, muchos sí, hay que decirlo, y en todo caso hay que hacer un balance sobre hasta dónde se pudo avanzar, si no era precipitado, excesivamente ambicioso el proyecto de transformación político-cultural. Venezuela intentó ir por esa vía, digamos, qué sé yo, habrá que hacer un balance hasta dónde era posible, claro, una autocrítica, sin lugar a dudas, porque si no es muy sencillo decir, bueno, todo bien, pero al final volvemos al punto cero. Qué sé yo, me parece que la dependencia del petróleo y demás, me parece que es un poco más compleja la mirada. Sí, muy simplista. Yo para cerrar ya, te hago dos preguntas en una, muy cortito, si vos podés. No quiero perder acá la pregunta de Cecilia, que pregunta tu opinión, si ves algún liderazgo al interior del chavismo alternativo a Maduro, y yo agregaría, como para cerrar, qué vía de solución posible avisoras vos, si es que avisoras es demasiado, me parece, para... No, lo que pasa es que está bien la pregunta, sí, es ardua, pero lo primero, en principio hay que decir que acaba de asumir el segundo mandato de Maduro hasta el 2025, ¿no? Quizás no va a haber tiempo ahora para pensar en una alternancia al interior del chavismo, sino más bien cómo fortalecer el propio gobierno. Tampoco se ha gestado, ¿no? Como una... No. En las bases, a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, insisto, no solo trajo esos 8.090.000 votos, sino que trajo también mucha movilización por debajo de muchos nuevos candidatos a esa Asamblea Nacional Constituyente, inclusive muchos que han discutido mucho más por izquierda al propio gobierno de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que ante tal asedio lo que sucede es que los grupos se achican y cierran filas. Estamos en un proceso de cerrar filas
estamos en un proceso donde lo que sucede en Venezuela es que hay poco espacio para la crítica. Pero también observás una cierta fractura al interior del chavismo, porque no, han habido, ¿no? No, ese es un elemento que no termino de observar, porque uno debería decir, bueno, se va. No la hay porque, en verdad, me parece a mí que la naturaleza hoy del actual chavismo, del gobierno de Nicolás Maduro, es de un grupo más chico. Chávez tenía posiblemente la capacidad de aglutinar ciertas diferencias, distintas. Algunas se terminaron yendo del chavismo en su momento, otras no, y demás. Otras siguieron con muchas críticas, qué sé yo, hoy el PSD, el Partido Comunista de Venezuela, es parte, ¿no?, del chavismo, pero permanentemente con muchas críticas, sectores movilizados del campesinado también. Eso viene sucediendo. Lo cierto es que la derecha lo que termina logrando, sobre todo en esta etapa de asedio internacional tan marcado, es que se cierran filas permanentemente y inclusive sectores chavistas históricos que no acompañaron a Nicolás Maduro repelen con mucha fuerza la idea del intervencionismo, la idea de, ¿no?, que ahora quedó muy clara la intervención militar y demás. Entonces, lejos de haber fracturado al madurismo, digámoslo así, lo terminaron aglutinando más. Quizás en muchos casos, insisto, con cantidad de críticas, con cantidad de que quisieran una alternativa al interior del chavismo, pero al mismo tiempo, uno, este elemento que aglutina, y dos, el absoluto descrédito que tiene la oposición en Venezuela, porque si no vemos ese elemento también, es difícil de comprender. Digo, lo de Guaidó fue una primavera, y todos sabíamos que iba a ser un fusible, que no era Guaidó. En todo caso, Leopoldo López, uno podía decir que es el jefe de Guaidó y es el jefe de la oposición a nivel local, pero hoy uno no puede pensar la oposición de Venezuela a nivel local, es imposible pensarlo en esos términos, porque los círculos donde están permanentemente los búnkers de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, están afuera. Y lo hemos visto inclusive reunidos con la plana mayor del gobierno de los Estados Unidos, esperando a ver cómo se iban dirimiendo el intento de golpe del 23 de febrero. Entonces, pasa por ahí. Y del otro lado, insisto, crece la movilización, la última fue muy grande, crece la movilización y crece dos cosas, que podríamos decir que es una dificultad que eso crezca. Que se aglutinen las fuerzas, que se cierren los círculos y que haya quizás menos lugar para la crítica. Cuando no, la crítica de afuera, digo, desde el chavismo, pero no desde el núcleo chico de Maduro. Ahora sí hay un proceso de discusión, de rectificación, de buscar de qué modo se puede revitalizar la economía venezolana, pero lanzado desde la mesa chica de Nicolás Maduro, ¿no? Ese es el momento en cuanto a las grandes discusiones. Pero bueno, está claro que en algún momento, insisto, y esto lo venimos diciendo, si Venezuela no encuentra el modo de resolver sus grandes dificultades económicas, esto se va a hacer cada vez más un callejón sin salida, porque aún quienes tienen una mirada muy negativa sobre la derecha venezolana, en un momento se van a sentir asfixiados. No, el mismo pueblo también tiene un límite, imagino que más allá del apoyo, no diría casi incondicional, pero tiene un límite también, ¿no? O sea, la falta constante de alimentos, de medicamentos, esto que decís vos, hacer filas, y es realmente sumamente desgastante, imagino, digo, en el contexto actual, entonces imagino también que eso en algún momento puede explotar, no sé si eso puede ser en el corto o mediano plazo. Bueno, siempre hay la expectativa. Depende de qué tan rápido se encuentre la salida. Sí, pero insisto, me parece que hay una posición en Venezuela, digo que así como, y esto merece toda una discusión, pero así como la posición en Argentina en 2015 ha triunfado, así como a Dilma se la destituyó por una suerte de fachada institucional, así como lo que sucede actualmente en Ecuador, ¿no?
golpe desde adentro, podríamos decir. Sin embargo, en Venezuela no, el chavismo sigue resistiendo. Y me parece que la oposición, que se entienda lo que quiero decir, debe rendir cuentas por eso. ¿Cómo con semejante crisis no logran, no digo darle el golpe, presentarse unas elecciones y ganar? Bueno, me parece que ahí hay muchos elementos para seguir indagándonos acerca de esta construcción, con todas las dificultades del mundo, pero construcción en términos político-cultural, de Venezuela, esa capacidad de movilización. Quizás dijimos poco sobre lo que supone la idea del bolivarianismo en Venezuela, pero no es un elemento menor. Aglutina siempre frente a la amenaza externa. Y aglutina a las Fuerzas Armadas, sobre todo por su extracción nacionalista y popular, y aglutina también a los sectores de la izquierda que históricamente, no toda, pero sí buena parte, históricamente han pensado que las transformaciones políticas y económicas o las revoluciones en países como Venezuela debían ser a partir de las especificidades, ¿no?, locales, nacionales, latinoamericanas, bajo la idea del bolivarianismo que lo han adoptado los sectores de la izquierda también en Venezuela, lo cual supone una idea de antiimperialismo y de unidad latinoamericana, ¿no? Parece que hay muchos elementos que hacen a la especificidad de Venezuela, pero también hay muchos elementos que hacen dentro de esa especificidad en qué consistieron todos esos años de pacto de punto fijo, que por eso hice el intento de caracterizarlo, ¿no? Cuál es la democracia que le han ofrecido y cómo esa democracia voló por los aires entre el 89 y el